del Estado es una lucha que se viene haciendo hace muchos años. Todos los presidentes han tenido alguna iniciativa, siempre topa en algún lugar, y en nuestro gobierno el avance en educación ha sido sustantivo. 27% en preprimaria, más 9% en primaria, 37% en básico y 25% en diversificado. Es un avance sustantivo, 40.000 maestros más enseñando, y eso es una cruzada por la solidaridad y una cruzada por los servicios públicos. No se pueden hacer buenos servicios públicos, seguridad, justicia, salud, educación, sin ingresos. Estoy totalmente de acuerdo que hay que trabajar en la reducción de gastos, hay que trabajar, y se está trabajando. Solo pongo un ejemplo. Las instituciones del Estado están unificando sus instalaciones para ser consumidores mayores de energía eléctrica, por ejemplo. Y eso está ya en el Ministerio de la Defensa, por ejemplo, ya redujo 1.6 millones de quetzales en gastos de energía eléctrica. Y hay que luchar. Le comparto, señor presidente, alcalde, me gustó la expresión de Carlos. Ayer llegamos no es una negociación, no es un pacto como se quiere mostrar. Llegamos a un buen entendimiento con las compañías telefónicas, que debo reconocer que se han comportado con una gran responsabilidad social, están dispuestos a contribuir al desarrollo del país. Tienen sus objeciones de la operatividad y la forma del impuesto, pero no de no querer contribuir al desarrollo. Y esto para la ciudadanía, desde el inicio lo dijimos, esto no afecta al consumidor final. Hay una gran disposición, hay una mesa técnica y esperaríamos que se llegue a un feliz entendimiento. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los alcaldes, a los maestros, etcétera. Yo tengo fe de que con perseverancia, con firmeza, vamos a lograr enderezar las finanzas públicas. Hay 1.000 millones en esta reforma para las municipalidades. Yo siempre he dicho, lo sostengo, lo he demostrado 2 años, de que los alcaldes son los mejores tamizadores de las inversiones, porque están muy cerca de la población y tienen las prioridades muy claras. Mientras más se aleja uno de la población, se aleja de lo pragmático de las prioridades. En la de San Lucas Manzanillo, no sé si ya informó el Ministerio de Comunicaciones, pero veríamos cómo va. Y lo de la escuela número 29 de la zona 10, vamos a pedirle a Bienvenido Arrieta, ministro de Educación, que haga una evaluación y una inspección. Bueno, lo tendría que ser en enero, porque ahorita están... Hay una respuesta ya para el maestro de Quetzaltenango que se llama Joaquín López. Informan desde Shela que lo que sucedió ahí es que hubo problemas administrativos, hubo cambio de personal, además hubo problemas en las cuentas que no tuvieron movimiento. Sin embargo, ellos, el Ministerio de Educación informa que el lunes a más tardar se harán los depósitos para este sentido. Ojalá para el próximo despacho tengamos una respuesta. Así es. ¿Más mensajes? ¿No? Siguen entrando, pero vamos a permitir ahí que se acumulen un poco. Hay un comentario importante, presidente y alcalde, acerca del tema de los impuestos. Como ustedes pueden observar, es algo que recurrentemente sale dentro de los mensajes que envían los oyentes y, bueno, quisiéramos conocer también su punto de vista como expresidente respecto de esta temática, que sin duda alguna a usted le correspondió vivir una época no dorada, pero sí con un poco más de recursos que en una situación crítica como la que estamos padeciendo en este momento. Siempre los impuestos generan resquemores y oposición, todo el mundo le frunce la nariz a los impuestos con justa razón. Pero bueno, aquí vinieron coletazos financieros que no sabemos de dónde nos vinieron, cómo nos vinieron y por qué nos vinieron, pero nos vinieron. Pero sí sabemos que nosotros los pagamos. Así es, o sea, exactamente así es, ¿verdad? Es como aquello de la Guerra Fría, que la pagamos nosotros con sangre caliente, o sea, estos son los impactos que nos vienen. Ahora el tema es el medio ambiente y la conservación del mismo. Después de que los países de primer mundo destruyeron el medio ambiente, ahora nos vienen a decir a nosotros, los países pequeños, que cuidadito ponemos una fábrica porque eso va a destruir el medio ambiente. Entonces, son las cosas que hacen que pequeños países como los nuestros, que no tenemos petróleo, pues nos oyen, pero no nos escuchan. Esa es la realidad. Y por eso es que yo en el Congreso, que me invitaron el 15 de septiembre a dar un
discurso ahí, creo que nunca más me vuelven a invitar, por supuesto, porque fui a decir cosas que no les gustaban escuchar. Lo decía, mientras nosotros no abandonemos un poco el Estado-nación y empecemos a pensar en el Estado-región, yo proponía los Estados Unidos de Centroamérica, básicamente fijándome en Guatemala, Salvador y Honduras. ¿Por qué? Porque tenemos más o menos la misma tradición política, las mismas costumbres, los mismos anhelos, las mismas iniciativas, Guatemala, Salvador y Honduras, y sobre todo estos tres países producen las 2/3 partes del Producto Interno de toda la región. O sea, en el caso de Nicaragua, pues es difícil porque, bueno, ellos andan ahí con sus ondas chavistas y estas cosas y es difícil platicar un poco con ellos. El caso de Costa Rica, pues es complicado porque ellos son obedientes y no deliberantes en el asunto de los Estados Unidos, entonces mejor ir a hablar con Estados Unidos. Y el caso de Panamá, que es un banco de 3 patas, ¿verdad? A veces tienen una pata puesta en América del Sur, otra en el Caribe, otra en Centroamérica, o sea, nunca se sabe dónde están. Entonces, lo único que nos queda es verdaderamente alianzas estratégicas entre Guatemala, Salvador y Honduras, y creo que eso se puede lograr. Sinceramente, nosotros lo tenemos ahorita con los alcaldes de las ciudades capitales y estamos contentos porque nos apoyamos, nos ayudamos. Ahorita que hubo un problema ahí en San Salvador, pues algo apoyamos nosotros y ayudamos. En fin, y esto se puede hacer con muchísimo mayor facilidad a nivel de los gobiernos centrales. Mira, yo coincido contigo que la regionalidad es un factor importante. No nos podemos aislar. Yo le agregaría el Triángulo Norte, México. Particularmente el presidente Calderón ha tenido una especial vocación hacia Centroamérica. Es un gran mercado, tenemos el problema común del narcotráfico, estamos avanzando con ellos en una forma importante. Y yo creo que este Triángulo Norte, fíjate, ya tenemos unión aduanera con El Salvador, ya Honduras dijo que va a entrar Nicaragua. Y tenemos que romper esas barreras que ya no... No, son absurdas. Ya son absurdas. Y creo que hay una gran voluntad de lograr que el Triángulo Norte logre esa consolidación. Y, por ejemplo, hay vuelos directos a Honduras, ya hay vuelos domésticos a Honduras, ya no se usa pasaporte, etcétera. Yo creo que eso debemos, cuando uno va a Europa y solo entras al primer país y ya no tienes que pasar aduanas, ni fronteras, ni migraciones, ni nada. Entonces, tenemos que evolucionar a una región más moderna, y creo que esta alianza de alcaldes, si viene de las alcaldías hacia arriba, va a haber presión a los gobiernos para romper los elitos y las cuestiones que tiene que ser una región más moderna, pero también una región más fuerte. Esto significa estados más fuertes, más consolidados, no más grandes, pero sí con mayor capacidad de recursos para atender todos los servicios sociales de la población. Pero sobre todo la forma de expresión. Totalmente. Porque no es lo mismo ir solamente como Guatemala o como El Salvador o como Honduras, sino que ir los 3 países de la mano a presentarse en Naciones Unidas, tener una sola misión diplomática, por ejemplo, en los Estados Unidos, que sería fuerte, pagada por los 3 países. Te cuento que con El Salvador ya empezó el proceso de compartir consulados. Juntar servicios cuesta porque las estructuras a veces están demasiado acomodadas, pero hay que hacerlo. A veces todavía existe el síndrome de la Capitanía General y nos tienen un poco de desconfianza y es lógico, es como la tenemos nosotros a México, ¿verdad? Decimos, nos quieren absorber o a saber qué estarán tramando, pero yo creo que tenemos que generar esa confianza entre los 3 países. Es decir, generalmente estos países, yo veía que El Salvador quería hacer alianzas con Brasil. El 80% de los salvadoreños no saben identificar en un mapa dónde queda Brasil. Aquí tampoco. Entonces no tiene sentido ese tipo de alianzas estratégicas. En cambio, entre nosotros sí, efectivamente las tienen. Yo creo que hay que... Estados Unidos es nuestro mejor cliente comercial, ahí no hay ninguna duda. Claro. Pero hay oportunidades en México, hay oportunidades en el Caribe, hay oportunidades en Sudamérica. Y creo que se fortalece. Cuando la crisis de este año, por ejemplo, hablamos de la crisis en Estados Unidos, pero otra que nos afectó tremendo fue la crisis de El Salvador, porque bajaron las ventas a El Salvador. Y El Salvador es casi del tamaño del mercado de Estados Unidos. Claro. Para nosotros. Y Honduras, si mal no estoy, estamos entre el 8 y el 10% del comercio de Guatemala.